también hace un rato largo que estamos esperando. Así que, bueno, disculpen, hasta que nos podamos organizar con lo virtual, por ahí pasan estas cosas. Ustedes son la comisión 12, ¿no es cierto? Sí. Y está la comisión 9 también. ¿Está la comisión 9 acá también? Sí. Bueno, no, la de 9 la de ayer era la 10. No importa. La comisión 9 creo que tenía que estar con Kurganski ayer, pero bueno, no hay drama. La ponemos ahora. Bueno. 9 y 11. No, 9 y 12. Ayer nos dijeron que teníamos a las 1 con Villarreal, creo, pero no tuvimos. Por eso nos dijeron que hoy íbamos a tener a las 1. Yamila, ¿vos de qué comisión sos? Sí. 9. Pero yo ayer estuve ayer a las 2, a la 1. Pero no nos habían dicho, nos dijeron recién a las 2 que a las 1 teníamos. Ah, bueno, está bien. Nuestra clase era a las 2 de la tarde, entonces en realidad entramos al horario nuestro, pero nos avisaron a las 2:30, casi 3, que era la 1 la clase. A la 1, bueno, no importa, no hay problema. Bueno, ya para la semana que viene nos vamos a organizar un poco mejor. Esta clase está como media repetida porque la repetimos varias veces porque no nos pudimos organizar con el tema de los horarios y todo. Supuestamente, a partir de la semana que viene se reorganiza todo y nosotros les mandamos ahora cómo van a ser las clases de hematología. Van a estar las 4 2 días que estamos cruzando y es un infierno ya esto, no podemos seguir así. No sabemos qué cruzamos, no sabemos nada, se superponen los horarios. Si seguimos así, no sabemos qué vamos a hacer, porque ya es no es nada personal con ningún profesor, pero es una vergüenza. No nos pueden tener así como 2 días y ya estamos estresadísimos. Sí, me imagino. Nosotras también. Así que, y eso que recién es el segundo día también. Nosotros como docentes también estamos enloqueciendo, porque en el medio, nosotros trabajamos en el medio de todo esto. Trabajamos de otra cosa, digamos, no somos solo docentes universitarias. Bueno, nos presentamos, yo soy la doctora Paola Villarreal, ella es la doctora Florencia Pesolani. Nosotras vamos a estar a cargo de hematología. Otro de los doctores a cargo de esta especialidad es el doctor Nicolás Kurganski. Y la idea es que podamos tener 2 seminarios teóricos por semana y van a ser así, los lunes a las 14 horas con el doctor Kurganski y los martes a las 13 horas con la doctora Pesolani o la doctora Villarreal o las 2. Las 4 comisiones juntas. Las 4 juntas. Como esos seminarios van a ser más que nada teóricos, lo que después nos vamos a dividir 2 comisiones con el doctor Kurganski y 2 comisiones con nosotras para hacer una interacción de una tutoría donde puedan consultarnos, donde nosotros le podamos preguntar a ustedes un poquito más personalizado, ¿sí? Eso lo vamos a hacer el doctor Kurganski los jueves a las 2 de la tarde, a partir del jueves que viene, y conmigo los jueves a la 1 de la tarde. Bien para enloquecerse, pero bueno, el jueves a la 1 con nosotras, el jueves a las 2 con el doctor Kurganski. A nosotras nos pusieron las comisiones 10 y 12, y al doctor Kurganski la 9 y la 11. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna consulta, algo que no hayan entendido de eso? Les paso, por las dudas, nosotros hay alguna comisión, la 12, a la 12 que les mandamos un mail. Como pensábamos que no les habían avisado y estábamos acá esperando para encontrarnos y no nos encontrábamos, les mandamos un mail con la clase esta y nuestros mails para que a alguien de la comisión 12. A todos les mandamos. Ah, ¿a todos les mandamos? Sí, a todos. Profe. Sí. Aprovecho de decirle, mi mail está mal, llegó al mail de mi mamá.
Así que después, si no, le contesto el mail, le mando mi mail. Dale, Pero gracias. paren, nosotros no se crean que somos tan buenas con los mails. Bueno, Flor sí, yo más o menos. Es por edad esto de la tecnología. Escuchen, yo les voy a poner acá mi celular y si tienen alguna duda o pasa esto, como hoy, que estamos así desconectados y todos esperando en salas diferentes, nos conectamos por WhatsApp. ¿Está? Genial. Bien, o si hay alguna duda o no salió bien, porque esta información que nosotros le estamos dando supuestamente va a salir en algún lado, se los van a informar a ustedes. Entonces, si no les llega bien la información o les llega otra información de las que les acabo de decir, nos llaman por teléfono y vemos a alguien de cada comisión que nos llame y vemos cómo lo solucionamos, ¿sí? Bien. Empezamos por lo que siempre quieren saber todos, como es la primera clase, de dónde estudian y todo eso. Nosotros nunca le exigimos ni el doctor Burganqui ni nosotras le exigimos ningún libro en especial. De donde ustedes quieran leer de cualquier libro de medicina interna que estén usando, se puede leer en hematología. Lo que sí hay dando vueltas un libro hace muchos años que se llama Hematología Razonada, que no tiene ningún tema extra ni ningún tema menos de lo que lo tienen los libros de medicina interna. Lo único que es diferente es un poquito más divertido, por decirlo, más llevadero, porque tiene preguntas y respuestas. En vez de tener el tema desarrollado, lo desarrolla a través de preguntas. Si lo quieren conseguir, y de otros alumnos de anteriores, nadie les pide que compren nada. Y a medida que vayamos dando los temas con los seminarios, les podemos decir, este tema está más lindo de tal lugar, o está más lindo de otro lado, o pueden ir a meterse a las guías de la Sociedad Argentina de Medicina, de hematología, que son gratis, y se pueden meter a la página y bajarse algún tema. No es para que se bajen todas las guías, que están todos los temas de hematología, sino algún tema que por ahí en los libros está medio aburrido, o más lindo está en algún otro lado, les vamos a ir avisando, ¿sí? Y otra cosa que nosotros solemos usar, a veces en las clases, sobre todo cuando eran presenciales, ahora nos cuesta un poquito más, son los atlas de microscopía, porque nosotros solemos apoyarnos bastante en la microscopía para hacer los diagnósticos. Entonces, por eso solemos usar. Hay un montón de atlas. Nosotros tratamos de mostrarles, de pasarles Power con Frotis, que es lo que nosotros podemos mirar en el microscopio, mostrárselo a ustedes, aunque sea por los Power, si no tienen oportunidad de llegar hasta el Frotis. Y Sí, es una edición más avanzada. mira. Sí. Pero hay un montón de free, libres y todo eso que ustedes pueden sacar por internet. Este es uno que usamos nosotros, es el RODA, Atlas de Hematología Clínica, y nada, igual le vamos sacando fotos, se lo vamos mostrando, lo usábamos cuando hacíamos presencial y tratábamos de mostrarle en microscopio, cosas en microscopio. Las clases, de todas maneras, además de tener contenido teórico, van a tener imágenes o fotos nuestras o fotos de libros, como para también apoyarnos en eso. Nosotros solemos, si tenemos algún paciente, como nosotros trabajamos acá juntas en el Hospital Iturraspe, en el servicio de hematología, solemos tener muchos pacientes o casos lindos y por ahí, si podemos, le sacamos fotos o le contamos la historia de algunas, ya que no pueden venir hasta acá, tratamos de contarle alguna historia de algún paciente que estemos atendiendo, si es interesante, y se la mandamos. Lo que podemos hacer es algún grupo de WhatsApp, si alguien tiene muchas ganas, para hematología, y se los mandamos por WhatsApp, que generalmente nos es más fácil que después ir al mail y buscar la foto ahí por WhatsApp. Sacamos la foto con el teléfono y las mandamos. Si tenemos Frotis lindo y la doctora Pesolani saca lindas fotos de los microscopios, yo a mí no me salen mucho, también le mandamos algo, le mandamos de cosas que podamos mirar en microscopio, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo lo más práctico que se pueda en este tiempo.
consulta? Profe, Sí. sí, quería Vale, preguntarle si tenían alguna información acerca de los talleres prácticos o algo que nos pudieran Sí, decir. nosotros pasamos esa información de los días y horarios. Supuestamente son los miércoles, pero bueno, todo está sujeto a que nos aprueben lo que nosotros los días y horarios que nosotros le dijimos, porque sabemos que son todos los especialistas los que tienen que hacer esos talleres presenciales. Son 3 talleres presenciales de parte de hematología, cada 15 días. Nosotros propusimos que ya empecemos, este miércoles es feriado, así que sea el miércoles 31, el miércoles 14 y el miércoles 28 a las 14 horas, pero tómenlo con pinza porque eso es nuestra propuesta, pero después se tienen que organizar con todo el resto, a lo mejor nos cambian un poquito. Eso Ok. queremos que lo organicen y lo publiquen mejor, porque no es nosotros nos encontramos, ustedes se encuentran con nosotros y nada más. Me parece que ese miércoles tienen que hacer un montón de encuentros. Ok. Y ahí la idea de los talleres es tratar de que haya un feedback entre ustedes y nosotros, apoyándonos en casos y demás. O sea, hacerlo como un poco más dinámico y llevarlo un poco más a la práctica. Claro, tal cual. Genial, gracias. Les contamos un poquito, nosotros no estábamos acostumbrados a dar seminarios teóricos, sino que era más que nos reuníamos con una sola comisión más chiquita y interactuábamos, le pasábamos los temas teóricos para que cada uno lo estudie y tratábamos de hacerlo práctico en el seminario. Ahora este año nos pidieron que demos de otra forma, que le demos 2 teóricos, por decirle, a los seminarios, donde nosotros vamos a estar hablando, pero ustedes nos pueden interrumpir todas las veces, siéntanse, digamos, con lugar a interrumpirnos todas las veces que quieran, pero yo sé que al haber 4 comisiones juntas no va a ser tan fácil que haya tanta interacción, ¿se entiende? Entonces, bueno, pero después la idea es que los jueves, cuando nos encontremos, ahí sí puede haber un poco más de interacción, y ni hablar los miércoles en el taller cuando estemos frente a frente, nosotros vamos a tratar de llevarles casos prácticos y que ustedes lo puedan resolver, o por lo menos que se entrenen a resolverlo. ¿Hay como un temario o algo, profe, para que sepamos qué leer antes de Y la clase? ahora vamos a charlar del temario, ¿sí? Ah, genial, gracias. Arrancamos con la clase, la introducción sería. Le vamos a compartir una pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. se ve. Bien. Bueno, lo primero que uno se pone a pensar cuando habla de hematología es realmente qué es la hematología y qué estudiamos nosotros o qué hacemos nosotros día a día. En realidad la hematología es una rama de la especialidad de clínica médica que se encarga de estudiar la sangre y de los órganos que producen la sangre. A su vez, dentro de la hematología hay muchas ramas, hay 2 grandes ramas, una que es la oncohematología, que estudia las patologías neoplásicas, que a nosotros nos gusta llamarlas clonales, y después lo que es la hematología clínica, donde ahí se encuentran todo lo que son las anemias, y otro gran grupo que es la hemostasia y la trombosis. Ahí está. Bueno, para saber qué estudiamos, primero vamos a tener que dividir la sangre en sus 2 grandes componentes, donde tenemos los elementos formes o los elementos figurados, que bueno, que ya sabrán cuáles son, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y lo que es el plasma, que a nosotros lo que nos va a interesar del plasma son los factores de la coagulación y las proteínas, que vamos a tener muchas, pero las que nos interesan a nosotros como hematólogos son las inmunoglobulinas, ¿sí? Por el origen que tienen estas a partir de los linfocitos. En el plasma tenemos un montón de sustancias, ustedes acuérdense, tenemos iones, tenemos otros solutos, que el resto del manejo del resto de las sustancias generalmente las hace el riñón.
así que se la vamos a dejar a que la estudien en nefrología. Dentro de todas las sustancias del plasma, nosotros nos vamos a quedar con esas proteínas, con los factores de la coagulación y las inmunoglobulinas. ¿Quién las fabrica, las inmunoglobulinas? ¿Por qué nos agarramos de las inmunoglobulinas? ¿Quién las fabrica? Que son los anticuerpos. Generalmente las inmunoglobulinas son las que forman los anticuerpos. Linfocitos B. Linfocitos B. Claro. Entonces, como están fabricados, en realidad, los linfocitos B en su estadio más maduro, ¿cómo se llaman? Plasmocitos. Plasmocitos. Entonces, como son fabricados por los plasmocitos, que corresponden a una célula hematopoyética o una célula de la sangre, entonces vamos a agarrarnos de esas proteínas que las producen los plasmocitos, como si hay alguna alteración dentro de las enfermedades hematológicas. Bien. Bueno, y con respecto, esos son los componentes de la sangre. Y los órganos involucrados van a ser todos aquellos que o bien se encarguen de la hematopoiesis, que es la producción de estos elementos formes de la sangre en distintos estadios de la vida, o que intervengan en la maduración de los mismos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la médula ósea. Como saben ustedes, la médula ósea es la fábrica, ¿sí?, de los elementos de la sangre. Acá hay una imagen donde se ve que está dentro del hueso, en lo que es el hueso esponjoso, ¿sí?, este es el hueso compacto y el hueso esponjoso, y se encuentra allí porque está básicamente más vascularizado, es donde hay mayor cantidad de capilares, se producen ahí y pasan en la circulación. Algunas células van a requerir otro tipo de maduración en otros órganos, ya sea en el timo o en el vaso, como son, por ejemplo, los linfocitos. La hematopoiesis, que es el mecanismo de producción de estos elementos formes, va a ir variando a lo largo de nuestra vida, inclusive en lo que es la vida intrauterina. Lo que son las células de la hematopoiesis, en un primer momento van a estar fuera de lo que es el esqueleto, van a estar, bueno, dependiendo de las semanas, primero lo que es el saco vitelino, luego en el vaso, luego en el hígado y por último en la médula ósea. Esto no es un cambio abrupto, sino que a medida que disminuye la producción en el saco vitelino, comienza la producción del vaso, a medida que disminuye la producción de elementos formes en el vaso, comienza en el hígado, y se van superponiendo una con las otras. Al nacer, fundamentalmente, la producción es a nivel de lo que es la médula ósea. En lo que son los niños, la médula ósea está en lo que son los huesos largos, en cambio, en los adultos está principalmente en lo que son los huesos planos, principalmente a nivel de lo que es la pelvis. Hay que tener en cuenta que el hecho de haber tenido hematopoiesis en órganos como el vaso y el hígado hacen que cuando uno es adulto, por ejemplo, y tiene alguna patología hematológica, estos órganos conserven todavía esa capacidad hematopoyética y, por ejemplo, el paciente se presente con esplenomegalia o hepatomegalia a partir de esta producción que tienen estos órganos. O sea, que las conservan todavía. Nosotros le decimos en este momento adulto que tiene una hematopoiesis extramedular. Patológico, obviamente. Bien. Sí. Bueno, cuando nosotros charlamos de todo lo que son las patologías hematológicas, siempre recalcamos la importancia de saber la hematopoiesis normal y este árbol que seguramente lo han visto en un montón de libros de cómo va madurando la célula y demás. Es fundamental conocer esto porque a partir de este conocimiento uno puede determinar y saber de manera más fácil quizás o entender de manera más fácil lo que son las patologías de la médula ósea. Por ejemplo, nosotros, nosotros qué evaluamos cuando miramos en sangre, en el microscopio, o ahora vamos a ver cómo evaluamos nosotros cómo está el sistema hematopoyético, vemos todas estas células que son las más maduritas, acá, que son todas las más maduras. Pero ¿qué pasa? Todas estas células vienen de todo esto, vienen de una célula madre común y van a llevar todo este recorrido
hasta llegar a ser la célula madura. Por eso es importante, ¿por qué hablamos de hematopoiesis? Porque si nosotros no sabemos de dónde vienen las células que estamos estudiando, no vamos a entender las patologías. Si nosotros entendemos cómo nacen, cómo se reproducen, cómo maduran hasta llegar a la edad adulta, vamos a entender mejor las patologías de estas células. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta, más que nada también para entender las patologías hematológicas, es que si bien hay una célula madre pluripotencial, esta se va a dividir en dos células madres bien diferenciadas una de las otras. Una que es la célula madre linfoide, que va a generar los linfocitos T, B y natural killers, y por otra parte, otro gran grupo es las células mieloides, que se desarrollan a partir de una célula madre mieloide, y donde ahí se van a generar lo que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos no linfoides, que serían todos estos. Donde vamos a tener los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, las plaquetas y los hematíes. Esta diferencia es muy importante porque vamos a tener patologías que pueden presentarse acá, a partir de una célula madre mieloide, y patologías que se pueden presentar en una célula madre linfoide, y cada una va a tener presentaciones completamente distintas. Bien, bueno, ya que desarrollamos esto, que es algo bien introductorio, donde nosotros les aconsejamos que más o menos repasen lo que es la hematopoiesis normal, es cómo estudiamos ahora a un paciente. No, si querés aclarar. Bueno, una de las cosas que primero vamos a hacer es un hemograma. Actualmente nosotros lo que hacemos son los hemogramas automatizados que hay en la mayoría de los centros de salud y los hospitales, y a partir de esto lo que vamos a tener es los parámetros relacionados con los glóbulos rojos, donde los parámetros van a ser principalmente la hemoglobina, el hematocrito y los volúmenes, los relacionados con los glóbulos blancos, que es el número de leucocitos que tenemos y el porcentaje de cada tipo de leucocito, y el número de las plaquetas. ¿Alguien sabe cómo hace este aparato para poder determinar si es un glóbulo rojo, es un glóbulo blanco, es una plaqueta? ¿Qué se les ocurre? Porque el aparato no las ve, va contando células que van pasando por un tubito. ¿Por el tamaño? Por el tamaño. Ya, exactamente. Sí. Y a veces, algunos un poquito más sofisticados, la complejidad del interior de la célula, porque no es lo mismo una célula anucleada que una célula que tenga núcleo. La que tiene núcleo va a ser mucho más compleja. Por eso es que cuando hay los ¿cómo se llama? La aglomeración de las plaquetas, puede generar un recuento que es falso, digamos. Tiene que ver la aglutinación, sí. Sí, o en realidad más que falso, si están aglutinados no los cuenta como plaquetas. Si no pasa célula por célula, no las cuenta, porque lo que tiene que darse cuenta es cuánto mide esa célula, porque dice, el aparato está organizado para decir, dentro de este rango, estas células que son este tamaño son glóbulos rojos, o glóbulos blancos, son los más grandes. Después, dentro de este tamaño son glóbulos rojos y estas chiquititas son plaquetas. Suponte que haya plaquetas pegadas o una macroplaqueta, que es una plaqueta mucho más grande que lo normal, no la cuenta como plaqueta, porque no le entra en el rango de tamaño que corresponde, porque es una máquina, no nariz, no. Solo es lo que pasa por este tamaño es, y lo otro no es. Por eso generalmente siempre nosotros lo corroboramos por frotis de sangre periférica, mirando al microscopio. A ver si les puedo mostrar cómo se ve, por ejemplo. Ay, igual, sí, hay más. Y otra cosita que no me quiero olvidar es que la mayoría son automatizados actualmente, pero también hay laboratorios donde todavía realizan el hemograma manual, que se realiza en un vidrio que tiene una forma como de cubeta, por decirlo, donde se pone una gota de sangre y está
cuadriculado tipo milimetrado el vidrio. Cuando uno encuentra el microscopio, hace como una regla de 3. De acuerdo a cuántas células ve en ese cuadradito, lo pasa a mililitro. Así que, digamos, no es la exactitud del recuento en forma manual, es bastante, digamos, es menor que si la hace en forma automatizada el aparato que cuenta miles y miles de células. No es lo mismo que cuando llega al consultorio de ustedes un paciente con un hemograma hecho en forma automatizado que por un hemograma hecho en forma manual. Pero a la vez, otra cosa, acá cuando hablamos, cuando dice dentro de los parámetros del hemograma el hematocrito, ¿alguien sabe lo que es? ¿Cómo? El hematocrito. Si alguien sabe lo que es y cómo se hace. El hematocrito es La cantidad de glóbulos rojos. En realidad es un parámetro para evaluar la masa globular, la masa de glóbulos rojos, pero ¿qué sería? ¿Que alguien sabe en qué medida, por ejemplo? Porcentaje. un porcentaje total del volumen. Entonces, si es un porcentaje, tiene que ser un porcentaje de un total. Sería la cantidad de glóbulos rojos, el porcentaje de glóbulos rojos dentro. Del O sea, el plasma. volumen de sangre que hay de masa roja en comparación con el plasma y la masa de células blancas, que serían los glóbulos blancos. ¿No? En realidad, lo que nosotros vemos es del total de sangre. Por ejemplo, vamos a agarrar este tubo. Nosotros pusimos la sangre total, que sería toda roja. La centrifugamos, ¿se acuerdan lo que es la fuerza centrífuga? Como el secarropas o el lavarropa tiene fuerza centrífuga y hace que lo más pesado se vaya para afuera. Entonces, cuando el tubo da vueltas en la centrífuga, queda lo más pesado, que en el caso de la sangre son las células, quedan acá afuera, que cuando lo paramos al tubo quedarían abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuántos glóbulos rojos tenemos más o menos? Entre 4,5 millones. Bueno, por ejemplo, 5 millones para redondear. ¿Y blancos? Entre 5 y 10. Más o menos. Entonces vamos a decir 5.000. Hay mucha diferencia entre 5.000 blancos y 5 millones de glóbulos rojos, ¿sí? Por eso se considera que toda esta columna y se acuerdan las plaquetas que después las vamos a ver en un frotis, son tan chiquititas, por más que sean más, son tan chiquitas, que se considera despreciable esta franjita de glóbulos blancos y plaquetas dentro de la columna de las células. Entonces se considera que todo esto son glóbulos rojos. ¿Y cómo hacemos el hematocrito? El porcentaje de esta columna, que consideramos que es la masa globular roja, sobre el total. Pero, ¿qué pasa? Tiene algunas características que, por ejemplo, si yo tengo disminuido el plasma y yo hago el porcentaje del total, voy a pensar que tiene más hematocrito o más masa globular de la que realmente tiene. Sobreestima la masa globular. Y si al revés, yo tengo un paciente, por ejemplo, una embarazada que tiene mucho plasma, me subestima la masa globular total, porque va a quedar como que disminuida con respecto al total. Pero el problema está en el plasma y no en la masa, ¿se entiende? No en la masa de glóbulos rojos. Entonces por ahí siempre tenemos que tener cuidado, pero cuando hacemos todo eso, lo hacemos esto que les contamos, poner en un tubo, poner en la centrífuga y medir qué porcentaje es del total, eso se hace en forma manual, ¿no? ¿Cómo les parece que el aparato puede hacer ese trabajo e informarte el hematocrito? ¿Pueden repetir? ¿Cómo les parece? Porque fíjense que acá todos estos parámetros me los informa el hemograma hecho por un analizador automatizado. ¿Cómo les parece que me informa este hematocrito, este aparato? ¿Cómo lo hace? Porque todo ese lío, fíjense, acá tiene como un tubito que aspira un poquito de sangre y pasan por
por un lugar donde son medidas las células. Eso es lo que hace el aparato y te lo informa. Todo ese lío que nosotros le contamos de poner en un tubo, hacerlo centrífugo y medir qué porcentaje del total me da el hematocrito, no lo hace el aparato. ¿Se entiende? Solamente lo calcula por una fórmula matemática, después con todo esto, con toda la hemoglobina, y con eso me calcula el hematocrito. Entonces, ¿para qué le contamos todo esto técnico? No es para volverlos locos, sino porque ustedes tienen que saber que cuando están sentados en un consultorio y viene el paciente y les trae un hemograma, Hagan la especialidad que hagan. hagan lo que sea, si les trae un hemograma realizado con un analizador automatizado, todos los parámetros van a ser súper confiables, menos el hematocrito. Y si el paciente viene con un hemograma, porque eso lo informa el laboratorio, con un hemograma realizado en forma manual, va a ser todo poco confiable, excepto el hematocrito, que va a ser muy confiable. Lo más confiable del hemograma. ¿Se entiende? Por eso es que le estamos contando todo esto, porque ustedes tienen que saber de qué valerse cuando están en el consultorio y le traen los exámenes complementarios a los pacientes, ¿sí? Y nosotros los hematólogos tenemos como yo digo, como un changüí, que nos es mucho más fácil hacer el diagnóstico, porque nosotros los hematólogos solamente no lo vemos al paciente desde el punto de vista clínico, lo vemos clínicamente con el laboratorio en la mano y ya le miramos seguramente la sangre en el microscopio. Tenemos como una idea del paciente muy, digamos, muy profunda cuando lo vemos en el consultorio, o podemos tener una idea muy profunda de ese paciente. Entonces, por eso yo digo, nosotros hacemos diagnóstico más fácil que el resto de las especialidades. A nosotros nos derivan pacientes por cosas clínicas, por síntomas, y nos derivan pacientes por laboratorios también. Bien. Bueno, otra de las cosas que nosotros nos valemos, como decía Poli, es mirar entonces la sangre al microscopio. Eso lo hacemos a través de lo que nosotros llamamos frotis de sangre periférica, que no es más que un portaobjeto en el cual uno coloca una gotita de sangre, ya sea o le puede pinchar el dedo al paciente, o de la misma aguja donde uno saca sangre, depositas una gotita y se extiende y queda una cosa así. Ahí se ve. Este es el vidrio y esta es la sangre extendida. A su vez, al frotis de sangre periférica uno lo puede dividir en 3 partes, la cabeza y el cuerpo y la cola, y nosotros solemos mirar entre el cuerpo y la cola. Ahí es donde se van a ver los elementos no tan pegados, sino como se ven acá en la foto, donde uno puede diferenciar una célula de la otra. Bien. Acá en la imagen lo que tienen son glóbulos rojos, ¿sí? ¿Se acuerdan que tienen una forma bicóncava con la palidez central, sin núcleo? Los chiquititos de acá son plaquetas, ¿sí? Y este es un glóbulo blanco, un linfocito. Creo que acá pusimos. Acá está bien. Cuando uno mira los glóbulos rojos, y bien después lo vamos a ver un poquito más en profundidad en anemia, uno lo que tiene que hacer, como contamos con estas imágenes, es poder describirlos. Entonces, una de las cuestiones que vamos a ver es el tamaño, si son más chicos o más grandes de lo normal, que nos va a ayudar después en un futuro para poder clasificar las anemias. Para poder determinar si un glóbulo rojo es más chiquito o más grande que lo habitual, lo que solemos hacer es compararlo con el núcleo de un linfocito. Entonces, si el núcleo del linfocito es igual, o similar al tamaño de un glóbulo rojo, decimos que es normocítico. Si es más chiquitito, decimos que es microcítico, y si es más grande, que es macrocítico. Entonces, el tamaño es una de las características. Lo otro que vamos a ver es la palidez central. ¿Se acuerdan que si uno veía un glóbulo rojo en un corte transversal tenía una biconcavidad por la expulsión del núcleo? Bueno, esa biconcavidad nosotros al verla en un plano nomás podemos verlo como esta palidez central. Este halo central
¿No hay? Este halo central puede ser también más grande o más chico de lo normal, ¿sí? Esto es otra de las cuestiones que tenemos que ver. Luego la forma, ¿sí? Que suelen ser ovalados, redondeados, pero podemos tener algunos con forma de gota, rotos, que son los esquistocitos, alargados, ¿sí? Y otra de las cuestiones a ver también son si presentan inclusiones. Hay algunos que se ven como puntitos, ¿sí? Inclusiones dentro del glóbulo rojo que también son patológicos o que se asocian a alguna enfermedad patológica. Bien. A nosotros nos sirve mucho mirarlos al microscopio porque no nos da toda la información el hemograma. Nosotros los miramos y a veces podemos hacer hasta el diagnóstico del tipo de anemia si mirando solamente al microscopio la forma, el color, el tamaño de los glóbulos rojos. Bueno, después lo que vemos también es los glóbulos blancos. Si bien a nosotros el hemograma automatizado nos da un porcentaje de neutrófilos segmentados y demás, nosotros lo hacemos manualmente. Contamos por lo menos 100 células y de ahí sacamos el porcentaje. Por ejemplo, acá lo que podemos ver es un linfocito, ¿sí? Que se veía mejor igual en esta foto, acá, donde van a ver que tiene un núcleo, ¿sí? Que no está segmentado, con citoplasma escaso, en comparación con lo que es un neutrófilo segmentado, donde no sé si pueden apreciar que tiene el núcleo con múltiples segmentaciones, a veces pueden tener pequeños granulitos también en su citoplasma. Los eosinófilos, que son similares a los neutrófilos, pero que los gránulos son como de un color más anaranjadito, que también después lo vamos a ver en otros frotis. Los monocitos, que son de un tamaño un poco más grande y que tienen un núcleo que suele tener múltiples hendiduras. Y los basófilos, que se caracterizan por tener estos gránulos que son muy gruesos, ¿sí? Y muy azules, o sea, muy basófilos. Y ahí nosotros los vamos contando y vamos haciendo la fórmula manual. Y esto de acá, que son las plaquetitas. Eso es lo que decía la Poli, que si bien el número que uno maneja normal de plaquetas es entre 150.000 y 400.000, el tamaño es tan chiquito que cuando uno hace el hematocrito casi no tiene valor, ¿sí? Son muy, muy chiquititas. Y estas son las que a veces se pueden pegar y estar agrupadas. Lo que decía uno de sus compañeros, no me acuerdo quién era. Esos son, hasta ahora lo que les mostramos son las células normales de las que hablábamos, que no podemos hablar de como les decíamos previamente, que nosotros en hematología, ¿a qué nos dedicamos? A evaluar todas las enfermedades que se producen por estas células y por estas dos proteínas que se encuentran en el plasma. Entonces, por ahí también nosotras también decimos que es muy fácil porque si nosotros evaluamos que son 3 células a las que nos tenemos que dedicar, nos es muy fácil también ver el tipo de enfermedades o síndromes hematológicos que vamos a tener. Si nosotros tenemos una célula que tiene que estar dentro de un rango normal, cualquier cosa que suba ese número o que baje ese número va a ser patológico. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Bueno, la anemia ustedes ya saben que es una disminución, ¿sí? De los mismos, pero cuando están aumentados estamos frente a un cuadro de poliglobulia. Dentro de los mismos, la poliglobulia, vamos a tener una patología que se llama policitemia vera, que está dentro de los síndromes mieloproliferativos y que es una de las enfermedades que vamos a estudiar. Hablamos de mieloproliferativos porque se acuerdan que los glóbulos rojos venían de la línea mieloide, o sea, de la célula madre mieloide. Es por eso que está dentro de este grupo. Cuando hablamos de glóbulos blancos, si están disminuidos, podemos estar frente a un cuadro de insuficiencia medular por múltiples causas. Hay causas hematológicas primarias o causas secundarias, por ejemplo, infecciosas o infiltrativas.
Y leucocitosis, ahí hay que ver si es a partir de una serie linfoide. Vamos a estar hablando dentro de lo que son los síndromes linfoproliferativos, porque están aumentados, y de la serie mieloide, los mieloproliferativos, ¿sí? Por eso es tan importante ver el tipo de leucocito que está aumentado. Bueno, y las plaquetas, lo mismo, si están disminuidas, estamos frente a un cuadro de trombocitopenia, y si están aumentadas, de trombocitosis. Bien, y como dijimos, las proteínas del plasma que nos van a interesar a nosotros son las inmunoglobulinas. Si las mismas están disminuidas, estamos frente a una hipogamaglobulinemia, que este tipo de cuadros por lo general se presentan en la infancia, ¿sí? Es más de la especialidad pediátrica, por lo tanto lo vamos a dejar a un lado nosotros. Y las hipergamaglobulinemias, donde están todas las gamapatías monoclonales, por ejemplo, el mieloma múltiple, que eso sí nos compete a nosotros. Bien, y las otras proteínas importantes en lo que es el plasma son los factores de la coagulación que intervienen en la hemostasia. Si tenemos un desbalance en los mismos hacia lo que es el sangrado, vamos a tener los síndromes hemorragíparos, y si tenemos un desbalance hacia las trombosis, vamos a tener los síndromes trombóticos, ¿sí? Que también los vamos a ver. Entonces, evaluando todo, ¿para qué vieron que ustedes nos preguntaron el temario? El temario se lo pudimos ir contando, digamos, por qué tenemos que hablar, vamos a hablar de esos temas, los fuimos sacando hablando de la hematopoiesis y las células de la sangre. Nosotros dijimos, si hay alguna citopenia, no importa si es una, si es dos, o si son las 3 células sanguíneas, vamos a estar hablando de insuficiencias medulares. ¿A cuál nos vamos a dedicar más? A las anemias, que son un montón, y que se producen no solamente por insuficiencia medular, sino también por otras causas de la medicina interna. Después vamos a ver síndromes linfoproliferativos, cuando dijimos el origen de la parte linfoide, de la fábrica de estos linfocitos que esté alterada, lo que vamos a tener son los síndromes linfoproliferativos. Como los linfocitos, ustedes saben, que están dando vuelta por la sangre, o muchas veces están en algún órgano, o son los que habitan en los ganglios linfáticos. Si estos linfocitos están aumentados, vamos a tener o leucocitosis con linfocitosis, o adenopatía si están aumentados los ganglios linfáticos, o bueno, alguna alteración en algún órgano específico. Vamos a hablar de los síndromes mieloproliferativos, que como dijimos, que la serie mieloide va a dar origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, no linfoides y a las plaquetas. Se van a presentar como poliglobulias, como leucocitosis o como trombocitosis. Vamos a hablar de los síndromes hemorragíparos, cuando estaba alterada la hemostasia, en el caso de que no funciona bien la hemostasia. Vamos a hablar de las trombosis, cuando la hemostasia está exacerbada, o sea, funciona de más, como todo, vieron que les decíamos, en hematología está o de más o de menos, produce alguna patología. Como las trombosis pueden ser arteriales o venosas, pero las trombosis arteriales suelen causarse más frecuentemente, se producen no tanto por algún desbalance en la hemostasia, sino por factores de riesgo cardiovasculares. Generalmente la ven más en cardiología, cuando hablan de síndromes coronarios o infarto, y la ven en neurología, cuando hablan de ACV, o principalmente en esas dos materias. Así que nosotros vamos a hablar principalmente de enfermedad tromboembólica venosa, que decimos así porque podemos hablar tanto de TBP como de TEP, que estamos hablando de la misma fisiopatología, de la misma enfermedad. Y por último, vamos a tratar de charlar, en realidad gamapatías monoclonales quedó ahí abajo, pero si tenemos que ser estrictos, estaría dentro de los linfoproliferativos, porque para que se produzca un aumento de inmunoglobulinas monoclonal, lo que
tiene que estar alterado es el plasmocito, que dijimos que era de la serie linfoide. Así que estrictamente las gammatopatías monoclonales estarían dentro de los linfoproliferativos. Pero muchas veces las tenemos que dejar un poquito aparte porque los linfoproliferativos, entre las otras causas de neuropatías, toda la cantidad de linfoproliferativos que hay, se nos hace un poquitito extenso y nos quedan, porque tenemos que hablar a veces hasta de proteinograma normal, así que nos queda un poquito a lo último. Y si llegáramos a tener tiempo, vamos a dar algunas generalidades de transfusiones. Eso sería el temario, eso serían las patologías que abarcan, que vamos a hacer en hematología, y no sé si tienen alguna duda. Nuestra idea siempre dentro de las clases, no importa si son seminarios o si son clases prácticas, nuestra idea siempre es que ninguna clase nuestra va a ser mejor que lo que está escrito en el libro. Nuestra idea siempre es transmitirles a nosotros desde nuestra experiencia, digamos, decirles todo lo que dice el libro. Por ejemplo, no sé, si hablamos de leucemia aguda, ponernos a recitar todo lo que dice el libro de leucemia aguda, porque va a ser aburrido para nosotros y para ustedes, sino que traerles a ustedes la experiencia que nosotros tenemos de cómo llegan los pacientes y cómo llegamos al diagnóstico de leucemia aguda, que eso es lo más difícil siempre. Cuando uno ya sabe la patología, en el libro está descrita divina, pero el tema es generalmente los pasos para llegar a hacer el diagnóstico de las diferentes patologías dermatológicas, que es nuestra idea tratar de transmitirles. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna información que nos hayamos pasado de darles? Intentaremos que los seminarios, nosotros tenemos 2 horas para darles, pero por ahí 2 horas se hace medio pesado escuchar una clase teórica, aparte ustedes a lo mejor vienen de otra clase, de otro seminario, o los espera otro seminario, y es más un poco, nos dormimos. Así que la idea es, si podemos, tratar de hacerlos más o menos de 1 hora, como mucho se puede pasar hasta 1 hora y media, si es un tema muy extenso, pero no más de eso. Para que tengan un descansito si tienen otra cosa, no sé, a las 4 o a las 3, cuando terminan con uno, y que no empiecen con otro. ¿Alguna consulta más? Y otra cosa, por lo menos nuestra idea es no tomar la asistencia en los seminarios, porque me parece que es una cosa que nosotros les damos y que ustedes la pueden tomar o no, pero sí en las clases prácticas, en las de consulta, en esas que le decimos de consulta, pero no sé qué sería. No, son como unas tutorías. Las tutorías con los especialistas, que en este caso de hematología sería los jueves. Ok. ¿Alguna consulta más? Si no, terminamos acá. Bueno, chicos, entonces,